Bueno, pues voy a hablar de lo que son las adicciones, del ser, para este estupendo canal. Creo que es una forma muy práctica de ayudar a las personas que han vivido esa experiencia. Lo primero que me gustaría hablar es de lo que somos aquí, qué hacemos aquí abajo. Yo creo que somos espíritus en busca de una experiencia material, no es nada nuevo lo que os digo, es algo ya muy manido, pero es esto, es decir, venimos a vivir experiencias y a madurar a través de esas experiencias, a crecer en conciencia. Y la experiencia de las adicciones pues es una más que ha sido como muy vilipendiada, pero creo que habría que quitar, bueno, en mi opinión, habría que quitar muchas etiquetas que la gente pone a ese tipo de prácticas, ¿no? Pienso que es simplemente una experiencia más. ¿Qué es una adicción? Pues es la necesidad de tapar un vacío que casi siempre se origina, por no decir siempre, se origina en el desconocimiento de quiénes somos, en el alejamiento de nuestra propia esencia, ¿no? Cuando estamos alejados de quiénes somos nosotros, de nuestro núcleo, o del centro de gravedad de nuestro ser, como decía Jung. Cuando nos alejamos de esto, entonces buscamos rellenar ese vacío de diversas formas. Lo podemos rellenar a través de el exceso de trabajo, lo podemos rellenar con mucho deporte, con adicción a la televisión, adicción al juego, adicción al sexo, a la bebida y bueno, cualquier tipo de adicción es buena para rellenar esos huecos. Entonces, no se trata tanto de intentar calmar el síntoma o hacer desaparecer el síntoma, que sería la manifestación última, sino de ir al origen de lo que es esa adicción. Es decir, acudir al evento semilla. Y el evento semilla en cualquier adicción, en todas, es que no hace falta hacer ni distinciones, ¿no? Es siempre ese gran vacío que uno necesita rellenar. Entonces, yo he desarrollado una técnica que se llama la alquimia genética, a través de la cual la persona pues toma contacto con ese centro de gravedad de su ser, es decir, con el núcleo, con lo más intrínseco que tiene dentro, ¿no? Y cuando empiezas a tomar contacto con tu espíritu y con toda tu, bueno, con todos los guías, con toda tu maestría, podríamos decir, poco a poco te alejas de 3D, de la tercera dimensión, te alejas de los problemas cotidianos y empiezas a entrar en otra dinámica, en otro plano de conciencia. Y ese plano de conciencia puede generar en ti experiencias extraordinarias, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona es adicta a una sustancia nociva? Pues muchas veces las adicciones, sobre todo a las drogas o al alcohol, son un deseo de evadirse. No estoy diciendo nada nuevo con esto, ya todo el mundo lo sabe. Pero es un deseo de ir más allá de. Si os hablara desde la astrología, que también es mi campo, os diría que las adicciones es un problema de Neptuno. Es decir, es algo generado por la energía de Neptuno cuando la entendemos desde el revés, desde su lado más oscuro, digamos. Y claro, ahí viene la pregunta, ¿cuál es el lado más luminoso de Neptuno? Pues es la conexión con otras dimensiones del propio ser. Es la conexión con la esencia, con el ir más allá de todo lo que conocemos habitualmente, ¿no? Entonces, digamos que cuando la parte oscura de Neptuno es precisamente el buscar ir más allá de, pero a través de algo exterior, a través de una sustancia pues, que acaba naturalmente pasando factura, ¿no? Entonces, si cogemos esto por el lado luminoso, es decir, si asimilamos la esencia neptuniana, que está en todas las psiques, porque todas las personas tienen una parte de Neptuno en sí, ¿no?
Si la asimilamos por el lado más luminoso, entonces buscaremos respuestas. ¿A quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra misión, ¿no? Entonces intentaremos indagar. Y ese intentar indagar cubrirá esa necesidad, esa ansia y esa carencia que tenemos y que necesitamos cubrir a través de sustancias exteriores. Y claro, me diréis, ¿y esto cómo se hace? Pues a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? En las técnicas que he desarrollado con la alquimia genética, pues he tratado muchas personas con adicciones y se han dado cuenta, muchas me lo dicen así, como muy como riendo, ¿no? Me dicen, ostras, me he dado cuenta que me puedo dar un chute sin necesidad de tomar nada, ¿no? Hablando así en coloquial. Es decir, que uno puede acceder a otras dimensiones de conciencia y conectar con realidades que son maravillosas, que son infinitas, sin necesidad de tomar absolutamente nada exterior. Es decir, simplemente recurriendo a a todas las posibilidades que tenemos en nuestro ser, ¿no? Y, por ejemplo, cuando las personas toman ayahuasca, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan una sustancia que normalmente fabrica la glándula pineal. Entonces, esa sustancia la podemos fabricar nosotros por dentro. No es necesario tomarla por fuera, ¿no? Entonces, digamos que conectar con el más allá de uno mismo a través de algo exterior es como decirle a nuestro espíritu, oye, tú no eres capaz de conectar por ti solo. Es un poquito, yo os haría la analogía, lo que pasa cuando tú te tomas sustancias, o sea, medicamentos, para poder hacer funcionar tus intestinos, ¿no? Cuando tienes un problema de estreñimiento, pues acudes al médico, te da unas pastillas, y entonces, ¿qué es lo que interpretan tus músculos peristálticos, que son los que favorecen la excreción? Pues ellos interpretan, nosotros no servimos para nada, no estamos funcionando bien. Ah, bueno, pues ya nos hacen funcionar con medicamentos. Entonces, nos vamos a cruzar de brazos y que el trabajo lo hagan los medicamentos. Bien, pues cuando tomamos cualquier sustancia exterior para poder evadirnos de nuestra realidad, es como decirle a nuestro espíritu, oye, tú no eres capaz de conectarte, entonces te voy a ayudar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos volvemos cada vez más perezosos. Cada vez necesitamos más sustancias para poder evadirnos cada vez más, ¿no? Y es en cuanto entras en una dinámica, en un agujero negro, del que difícilmente encontrarás salida si no es a través de una intervención exterior, ¿no? Entonces todo eso se puede superar perfectamente, pues eso, procurando dar a la persona técnicas de meditación. Luego hay otra parte también importante a tener en cuenta. Cuando unos padres tienen en casa un hijo que tiene adicciones, pues generalmente el hijo está haciendo de espejo, sobre todo si eso les afecta, ¿no? Es decir, cualquier cosa que nos afecte de un hijo es algo que el hijo está reflejando de nosotros mismos, y ahí entra la función espejo, ¿no? Claro que es muy fácil y muy cómodo decir que se ocupen los terapeutas. Eso no tiene nada que ver conmigo, es la sociedad, las malas compañías, todo esto es un poco la retahíla que suelen decir los padres, un poco para quitarse el problema de encima. Cuidado, no estoy queriendo crear culpabilidades, no se trata de esto. Se trata de darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en todos los procesos que afectan a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese caso sería interesante muchas veces tratar más a los padres que al hijo, sobre todo cuando son muy jóvenes, ¿no? Y intentar percibir de qué escapan esas personas, porque el patrón de la adicción a cualquier sustancia nociva es un patrón de escapismo. Entonces sería interesante analizar
averiguar de qué se escapan esas personas, de qué se escapan los padres de ese joven adicto, de esa joven adicta. Y muchas veces nos damos cuenta de lo que escapa la gente es de uno mismo, de la conexión con uno mismo, ¿no? Entonces, siempre volvemos al mismo punto. Si nos alejamos demasiado de nuestro centro de gravedad, entonces eso causa siempre un desasosiego. Y ese desasosiego se puede traducir en ataques de ansiedad, en angustia, en necesidad de ingerir más comida de la que nuestro cuerpo necesita, o necesidad de ingerir pues, sustancias como el alcohol, como las drogas, como el tabaco, que nos están perjudicando, unas más y otras menos, que nos están perjudicando, pero también podríamos hablar de la adicción a los medicamentos, que es tan grave o más como la adicción a cualquier otra sustancia, ¿no? Es decir, a las drogas. Muchas veces causa el mismo problema dentro del organismo, ¿no? Y además tarda muchísimos años en ser eliminado, cualquier medicamento que tomemos. Entonces, bueno, pues todo esto esos son factores a considerar. Es decir, cuando un hijo tiene una adicción, se escapa de su realidad y muchas veces esto responde a una tendencia al escapismo que tienen pues, los propios padres, ¿no? Que se escapan de su esencia, de lo que son ellos, ¿no? ¿Y cómo te escapas? Pues con un exceso de actividad, con un exceso de trabajo, con el querer rellenar con actos y bueno, pues eso, actividades continuas, ese vacío que tú sientes dentro de ti, ¿no? Entonces, la solución a todo esto, pues tomar conciencia de quién es uno, tomar conciencia de tu programa profundo. Cada uno tiene un programa, cada persona tiene una misión que realizar, ¿no? Entonces, cuando tomas conciencia de todo esto y empiezas a interactuar con tu mundo celular, es cuando empiezas a rellenar todos esos huecos. Y si tú rellenas tus huecos, pues tus hijos no necesitarán rellenarlos de otras maneras, ¿no? O buscar formas. Claro, me diréis, hombre, es que esto no pasa en todas las familias. Sí, hay personas que tienen más tendencia que otras a escaparse de sí mismas, ¿no? Cada caso es un mundo. Pero lo interesante es comprobar que cuando unos progenitores empiezan a conectar con su esencia, inmediatamente eso repercute sobre los hijos. ¿Por qué? Porque existen unos canales que se llaman los canales psicogenéticos. Es algo muy sutil, a través del cual, es como una especie de telegrafía sin hilos, a través de la cual pues, todo lo que siente, piensa o hace un progenitor llega inmediatamente, de forma simultánea, lo reciben sus hijos. Entonces, si nosotros, los que tenemos hijos, pues empezamos a conectar con nuestra esencia, empezamos a conectar con nuestro mundo celular y con nuestra maestría, pues inmediatamente nuestros hijos se benefician de ello, ¿no? Y ellos lo notan de forma simultánea, pero aunque no tengamos que decirles nada. Entonces yo pienso que la solución siempre pasa por ser consciente de quién es uno, ¿no? Y trabajar pues eso con nuestra esencia, con nuestra maestría, que sepáis que es posible conectar con las células como si fueran personajes, por ejemplo, es lo que hacemos en la alquimia genética. Conectamos con esas células como si fueran gentes que forman un gran pueblo, que yo le llamo el pueblo celular, ¿no? Entonces, nuestras células se comportan exactamente como nos comportamos nosotros. Hacen lo mismo porque son como mini réplicas de uno mismo. Entonces hay billones y billones de mini réplicas de mí misma dentro de mi cuerpo. Y claro, es posible interactuar con ellas, hablar con ellas, porque ellas ríen, lloran, se esconden, se enfadan, lo mismo que puede hacer cualquier ser humano, ¿no? Entonces lo divertido es poder establecer ese diálogo, ¿no? Y preguntarles, bueno, ¿qué pasa contigo? Imaginaros, por ejemplo, que
me falla un riñón. Bien, pues si la persona me pregunta qué ocurre con su riñón, yo le diré, me vas a contar cómo son los personajillos que están actuando dentro de tu riñón. Entonces, esa persona me dirá unos personajes, pues mira, por ejemplo, veo pues una pandilla de vikingos, y están todos con lanzas. Bien, pues yo ya interpretaré que esa persona siente que la están, o sea, esa persona tiene miedo de que la ataquen, ¿no? Entonces está como una actitud defensiva. Y vikingo supone algo como muy primitivo, entonces yo ya sé que esa persona está teniendo actitudes un poco primitivas. Primitivas en cuanto a que no está aprovechando correctamente su potencial. Es decir, que es muy posible penetrar en el mundo celular y bueno, pues dialogar con él y obtener pues un montón de informaciones. Entonces, en el caso de las adicciones, es lo mismo, es dialogar con esos personajillos que tenemos dentro, porque dentro de nosotros está ese personajillo que nos llama o nos induce a consumir algo que no nos conviene. Y claro, es posible visualizarlo, es posible llegar a interactuar, y no es muy complicado hacerlo, a interactuar con ese personajillo y decirle, bueno, tú, ¿qué es lo que quieres? Y entonces, a través de ese diálogo, descubrimos un montón de posibilidades fantásticas y además muy mágicas que nos permitirán pues, sobrepasar todo ese problema. Y desde luego hay ya muchos casos, todo esto es empírico, ¿no? Es decir, hay una gran casuística de personas pues, que han logrado superar adicciones no solo a sustancias muy nocivas, sino también a la comida, ¿no? Es decir, porque el mundo de las adicciones es un mundo sin límites, es inmenso. Uno puede tener adicciones a muchas cosas, ¿no? Y todo lo que os digo no es pura teoría, sino que es práctica, es algo que he podido verificar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, como conclusión, os diría que el camino de la conciencia es el camino más directo para poder abandonar una adicción, ¿no?